Bienvenidos a Licenciado Millennial. Saludos licenciados, estamos en otra entrega de Licenciado Millennial. En esta sesión les vamos a hablar del currículum vitae y de las ventajas de tomárselo como algo serio e importante. Bien, yo soy calvo e importante. No queremos dejar pasar este tópico de fondo, ya que a pesar de tratarse de una mera formalidad de los procesos de contratación, sigue siendo el boleto de entrada para conseguir trabajo. Bueno, entonces nosotros queremos explicarle a grandes rasgos, no queremos meternos de fondo en tecnicismos demasiado profundos. Hay mucha información en YouTube, entonces les vamos a explicar en general qué es un currículum vitae. Hay otros lugares donde se les llama de otra manera. Aquí nosotros normalmente le llamamos currículum o CV. Y lo que significa es un vocablo latino que significa carrera de vida. Y como su nombre lo dice, debe de contener un resumen de algunos puntos clave sobre nosotros y nuestra carrera profesional. También cabe aclarar que el currículum vitae o lo que vas a entregar como currículum depende mucho de qué hayas estudiado, de qué habilidades quieres ofrecer en tu CV y también cuál es el giro de la empresa a la que te estás postulando. Entonces, más adelante vamos a ir discriminando estos puntos, dando algunos ejemplos prácticos acerca de cómo puede variar según cuánta experiencia tienes y según qué hayas estudiado. También tengan en cuenta que, de nuevo, hablando de licenciados millennials, vamos a estar hablando acerca de cómo generar tu currículum para terminar teniéndolo en algún archivo digital. Lo más popular es tener un PDF y también, pues, otras formas que ya hablamos en la entrevista es subirlo en las mismas plataformas. Y pues hay otras maneras, las clásicas como Word, videos también, quizá no todos lo piensan. em, Algunas veces animaciones, hay que utilizar diversas herramientas de acuerdo a lo que tenemos acceso nosotros. Bueno, entonces les vamos a comenzar a explicar cuáles son las secciones que debería de incluir un currículum vitae. Les vamos a mencionar las secciones de acuerdo a su orden de importancia. Idealmente, cuando estructuren un currículum, traten de incluir estos temas en este orden, o sea, el primero que mencionamos hasta arriba y así sucesivamente, porque pues acuérdense que el objetivo también es destacar y que el entrevistador no tenga que utilizar tanto de su tiempo para entender qué estamos refiriéndonos. Entonces, bueno, el primer punto, sugerencia, a lo mejor este podría en ocasiones omitirse, pero yo le veo importancia que es un título, no el título de tu carrera, o sea, no tu título profesional, me refiero literal a un título para el documento. O sea, por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica, pero no solo eso, sino que tengo experiencia en algo que me diferencia de otro grupo de diseñadores. Entonces yo pondría un título concreto que me describa, que sería, por ejemplo, diseñadora con experiencia en desarrollo web, animación y 3D. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, yo como psicólogo puede ser psicólogo titulado, especialista en psicología laboral o psicología organizacional. Este puede ser un ejemplo, por ejemplo, cuando no has tenido ninguna experiencia laboral, pero pues puedes hablar bien de ti mismo diciendo que estás titulado y que tienes una especialidad. Otro ejemplo para otro campo de la psicología es psicólogo clínico certificado en terapia sistémica. Aquí ya estás haciendo tú una referencia que tienes una formación, ya que estás certificado o que tienes algún curso relativo a ese tipo de terapia. Ya otro ejemplo ya completamente ajeno sería licenciado en Cultura Física y Deportes con amplia experiencia en rehabilitación física. Entonces ahí ya, aunque es un título pomposo, a veces sirve mucho cuando sobre todo para los ramos del servicio en el que pues tienes que vender algo y obviamente pues sirve mucho esta frase en corto para hablar de ti mismo. Sí, claro, acuérdense que se trata de ser concretos y también se trata de ser informativo. Entonces, ¿qué tal si el entrevistador recibió
en un día 100 currículums, obviamente probablemente va a preseleccionar un grupo que sea pues de su agrado, pero también que le faciliten un poco el trabajo. Entonces ese título trata de distinguirnos también cuando, por ejemplo, somos administrativos, creo que a los contadores se aplica mucho decir contador especialista en impuestos, 4 años de experiencia, 6 años de experiencia. Creo que comienza a tener peso. No siempre tiene que ser el mismo título, pero poner palabras clave que nos diferencien de otro grupo que se dedica a lo mismo que nosotros. La siguiente sección serían los datos personales, eh, obviando cosas como tu nombre completo, teléfono, celular, tu dirección. Es muy importante tu dirección. Aquí me voy a tomar la licencia de ser un poquito intenso, porque por amor a lo que quieran, a Jesucristo, a Alá, a Krishna, a Cthulhu, a Freud, incluyan los datos, por favor. Yo sé que a algunos les preocupa y sobre todo a las mujeres, digo, entiendo sus razones, pero no los omitan. Les puedo asegurar que Zuckerberg y Jeff Bezos tienen más datos de ustedes que lo que un entrevistador como yo, que fui algún tiempo, puedo obtener. Obtengo menos datos de su currículum con dónde está su dirección que lo que tienen esos dos tipos de ustedes en internet. Entonces, incluyanlos por favor. ¿Por qué? Bueno, hay algunas empresas que se toman muy en serio la cuestión de dónde vives tú. Puede producir un desgaste muy significativo el hecho de que tengas que hacer un recorrido de hora y media de tu casa a tu trabajo. Lo puedes hacer un mes, o 2 o 3, pero si te quedas en esa empresa un año, pues estás perdiendo 3 horas de tu vida con ida y vuelta. Entonces, eso para algunas empresas sí les importa. Si no incluyes tu dirección, yo la verdad, como entrevistador que fui 2, 3 años, yo la verdad descartaba esos currículums o los dejaba como segundas opciones. Ya si mis primeras opciones no me convencían, pues bueno, ya iba a los currículums pues más mal hechitos, la verdad. Entonces, lo que venía diciendo Marisol de que mientras más concisos, pero a la vez incluyamos los detalles más importantes, pues tú le ahorras tiempo al entrevistador, tiempo que a veces la verdad pues no tenemos o no tiene una persona que pues abarca más actividades que estar contratando personal. Sí, la verdad es que estamos en la era de la información, ¿eh? Acuérdense que esto es licenciado millennial y no es algo que nosotros vamos a detener. Y bueno, yo no estoy interesada en hacerlo, la verdad. A mí esta cuestión de el flujo de información me parece interesante y útil. Entonces, lo que dijo Miguel sí es cierto, en internet tienen más datos que lo que ustedes puedan ofrecer en su currículum. Ni cuenta se dan que con su celular le están dando su ubicación a un montón de páginas web. Entonces, no se pongan paranoicos, no se trata de eso. Hay una ética del manejo de información. Si no leen los avisos de privacidad de las empresas, ahí sí ya, pues, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Sí, cualquier empresa que se digne de llamarse formal tiene un aviso de privacidad, que pues básicamente es el compromiso a que todo el dato que tú me entregues yo lo manejo de manera pues interna. Yo no tengo por qué vendérselo a nadie, ni ofrecérselo a nadie. Entonces, pues bueno, pongan sus datos, por favor. Que si se les va porque, pues no sé, andaban bien crudos y no, y se les olvidó, bueno, como sea, ¿no? Cualquiera la riega. Pero si es por paranoia, no lo hagan. O sea, ¿de qué se trata buscar trabajo si no ofreces facilidades para contactarte? Sí, tal cual, pongan el teléfono donde sí contestan, su dirección real, de la ciudad real de donde son, porque es importante. Pueden encontrar oportunidades, pero es importante empezar diciendo la verdad. Bueno, la siguiente sección sería la de objetivos del candidato sobre su carrera. Este también necesita ser una sección muy concreta, parecido a lo que hablamos ya en el título. A lo que vamos es que tendría que ser una frase que describa, que sea una mezcla de tu proyección y también de quién quieres ser. Traten de dedicarse tiempo. A lo mejor hay gente que ya lo sabe, pero si no, entonces dedíquense tiempo a ustedes para pensar qué es lo que quieren lograr con su carrera, para poderlo plasmar en un objetivo.
Estábamos discutiendo Miguel y yo sobre algunos objetivos interesantes para nosotros con nuestras carreras y, por ejemplo, algún objetivo de diseñador. Acuérdense que hay muchos enfoques. No significa que el que estoy diciendo ahorita aplica para todos los diseñadores. Voy a dar uno, pero puede haber muchos. Un objetivo para un diseñador podría ser desarrollar interfaces para tecnología en una empresa transnacional. Lo estoy haciendo de forma muy concreta y también lo hice adrede lo de poner un objetivo que tuviera que ver con tecnología, porque pues esto es licenciado millennial y a mí me gusta la tecnología, pero pues también podría ser diseñar o dedicar tiempo para desarrollar guiones, no sé, hay muchos intereses. Hay diseñadores que se van por la parte de producción. Entonces, dependiendo de su interés profesional y su proyección, hagan una mezcla, traten de no inventarlo, porque pudiera ser que ese objetivo los comprometa y los meta en un lugar que después no los satisface. Dedíquenle tiempo. ¿Quiénes son y qué quieren? Plásmenlo en el objetivo. El objetivo, como último dato técnico ya, normalmente se redacta en infinitivo. Para los del CONALEP, un infinitivo es un verbo sin conjugar. Un ejemplo que puede ser relativo a mi área, por ejemplo, de psicología, podría ser apoyar a los pacientes a generar estrategias para nivelar o más bien ayudarles a manejar su nivel de ansiedad. Digo, ustedes pueden ir practicando, obviamente tienen que, como yo, no repetir palabras, pero pues, se respeta la parte en la que empiezo con una palabra en infinitivo. No me refiero a mí, no me refiero a mis pacientes, bueno, más que ya entrada la oración, la primera palabra siempre debe de ser impersonal y sin estar conjugada en ningún tiempo. Sí, tip rápido. El objetivo se refiere a lo que quieres hacer, una acción. En infinitivo, por eso los verbos son las acciones. Fácil. Y como a mí, digo, ya lo notaron que no me salió tan fluido como yo quería. Esta parte pues les sirve mucho para practicar cuál es la proyección que tienen acerca de su carrera. Les va a costar trabajo generar esta frase tan concreta porque pues bueno, es complicado resumir lo que tú quieres en una frase, pero al mismo tiempo es un ejercicio en reversa como para pues condensar todo aquello que sí te importa de tu carrera. Obviamente cuando todos ingresamos a estudiar no queremos desarrollar todas las áreas que nos ofrece nuestra profesión, sino que queremos enfocarnos a una o dos. Y bueno, viene la parte que significa la carnita, lo que más llena en el currículum, que viene siendo las experiencias profesionales. Las experiencias tienen que venir ordenadas cronológicamente, empezando por la más reciente. Tiene que venir el nombre de tu empresa, el puesto que tenías, el tiempo que duraste y un resumen muy breve de las actividades que desarrollabas. Dependiendo de qué enfoque o a dónde te vas a postular, puedes ser más o menos detallado con tus actividades. Incluso a veces con el puesto baste, pero te digo, todo depende de a qué empresa te vas a postular o cuál es tu profesión. Sí, acuérdense, el equilibrio, creo que de eso hablamos mucho todos los capítulos, pero de verdad es importante hasta por salud, un equilibrio. Entonces, no sean tan modestos como que omitan cosas, pero tampoco sean tan creativos que luego pongan o adornen demasiado y suene muy pomposo, porque creo que sí se percibe en la comunicación. Tratar de ser objetivo con las descripciones que comentaba Miguel y incluir detalles, logros, pequeños logros, si se tuvieron, cosas que les satisfacen de haber desempeñado ese puesto. Yo creo que siempre hay pequeños puntos, no nos clavemos en que fue una experiencia difícil. Yo creo que podemos
discernir un poco, separar un poco la experiencia personal, ¿sí? Y ser objetivos respecto a plantear qué se aprendió, qué se hizo, qué se logró y pues va a ser interesante. Mm, puede, bueno, no sé, en algún tiempo yo lo empecé a incluir como en las solicitudes de empleo de esas de papelería. Pero no, ahorita pensándolo, pueden omitir ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque simplemente abarcan espacio. Yo antes incluía el motivo de separación, pero te lo vuelven a preguntar en la entrevista. Los entrevistadores quieren detalles. Entonces, yo por experiencia propia les digo, no lo incluyan, te lo vuelven a preguntar. Entonces, ese es el tipo de cosas con el que les digo, pueden omitirlas, no hay problema, solo abarcan espacio y te lo van a preguntar. Sí, acuérdense que es un trato, este asunto del currículum sumado con la entrevista, acuérdense que es un manejo diplomático, que a lo mejor suena muy pomposo o muy presuntuoso, así como lo estoy diciendo, pero pues la verdad es un buen ejercicio para ser un profesionista, ¿no? Se supone que pues estamos tratando de ejercer como uno y pues no como, pues no sé, como un no se me ocurre nada porque no quiero que me digan que estoy discriminando a alguien, pues, pero a lo mejor en nuestra vida somos más de chistes y, no sé, cosas así que, pues, a la hora del papel profesional, pues, no van. Hay que ser un poco más serio, por lo menos en este momento en el que estamos negociando un puesto de trabajo. Sí, lo que ya les habíamos mencionado en la entrevista. O sea, este es un momento donde tienen que renunciar, como les dice mi hermana, son personas pues que cazan el chascarrillo, abandónenlo un momento. La verdad, sí se puede malinterpretar muy fácil. Pero bueno, dejando de lado esta lección moral, eh, ¿Cómo? Decálogo moral. ajá, ándale, mejor no hablar de política. Ya me estoy acordando de cierto viejito y Y sus ideas sus moralistas. ideas moralistas. Pero bueno, eh, tocando este punto de omitir cosas y resumir puntos, eh, si eres una persona que ya ha atravesado por algunas experiencias, que no sé, ya tienes 5, 6, 10 años de experiencia, ya pasaste por unas 5 empresas, omite las más viejas, o deja simplemente las que pesan más en tiempo y en valor profesional. eh, Simplemente por economía visual. O sea, cuando tu currículum ya está llegando a 4 páginas, ya empieza a cuestionarte qué es importante. Entonces, omite lo que sea más viejo. Obviamente esto no aplica para todos, ¿eh? Mientras escribía esta parte de omitir cosas, me acordé de que un día trabajé en una paquetería donde había puestos en aduana o en áreas de seguridad y omitir detalles de un trabajo donde haya durado 3 días significa perder el trabajo, porque son cosas muy importantes. Entonces, pues bueno, lo que ya les habíamos dicho, el currículum no es lo mismo para todos, pero como una regla general, a menos que vayas a ser agente aduanal o vayas a ingresar a una empresa de que transporta residuos peligrosos, pues bueno, puedes omitir cosas como tus experiencias más antiguas, dónde estudiaste el kinder. Oh, Que sacabas 10 en la sí, primera. no. ¡Au! No, no pongan su promedio. Por favor, no pongan su promedio. Bueno, si eres un recién egresado y suma valor, está bien, pero la mayoría de los En general, profesionales, no lo pongan. sí, Es muy. Voy a muy decir la. bajo. Sí, es muy bajo. Voy a decir la palabra más fuerte que puedo usar sin que AdSense en algún futuro nos penalice. Es muy estúpido incluir tu promedio si no te lo preguntaron. Y de hecho, yo creo que el 95% de las empresas ni te lo preguntan. Entonces, no lo pongas. Bueno, ya que estamos con el promedio, la siguiente sección es la experiencia académica. Igual que la experiencia profesional, va por orden cronológico, primero lo último que estudiamos y hacia atrás. Normalmente es suficiente con poner
Lo último que estudiamos, sobre todo de estudios de largo plazo, por ejemplo, nuestra licenciatura, nuestra ingeniería o algo así, o para los más fresas, su maestría, su última maestría, si tienen varias. Su doctorado, bueno, y ya vamos subiéndole el nivel mucho a lo mejor, pero ponen su último estudio porque se da por obvio, obviamente, que pasaron por la primaria, ya, y podría tener más trascendencia agregar qué otras capacitaciones han tomado, además de los estudios de largo plazo, diplomados, lenguajes, cosas así que suman habilidades, las llamadísimas o las famosísimas habilidades blandas. Entonces, pues más bien en su experiencia académica o en su preparación académica, pongan su último estudio en donde lo obtuvieron en el caso de la universidad. Por ejemplo, mi título completo sería diseñadora para diseño para la comunicación gráfica en la Universidad de Guadalajara. Mi generación es 2003-2007. Por ejemplo, creo que no les había dicho antes, pero yo ya puedo añadir que soy maestrante, estoy estudiando una maestría. En el caso de que es inconcluso, habría que añadir el grado obtenido, el único grado obtenido que tengo es el de licenciatura titulada y estoy en proceso de estudiar la maestría, entonces el título no es maestría, sino maestrante. Ahora, relativo a las burocracias académicas, y también relativo a qué tipo de organización vas a ingresar. Para la mayor parte del ámbito privado no es relevante si estás titulado. Solo a ellos, a las empresas por lo general solo les interesa que respires y que trabajes. Entonces, em, si añades que eres titulado o que ya tienes tu cédula profesional, a veces no es tan importante ni le añade valor. Depen- Entonces, sí, dependiendo. Hay empresas que sí lo valoran. No, pero es que también hay profesiones pues que le dan peso todavía a la cédula. Algunos abogados, algunos contadores, los Médicos. médicos, sí es importante la cédula. Obviamente en ese caso hay que ponerlo. Para mí fue un trámite burocrático obtener mi título y mi cédula para continuar mis estudios. Pero tienes razón, Miguel. A mí sí me han pedido copia de mi título, pero nunca me han pedido mi cédula. Bueno, sí, a lo mejor me emocioné un poquito al principio sin tomar en cuenta esta parte para las profesiones, digamos, en las que se requiere ser más meticuloso, como las que ya mencionó Marisol, pero casi para el resto aplica lo que les dije, o sea, no es tan relevante si tienes título o no. No hay razón para que si tu objetivo personal es tener título y cédula, no lo hagas, hazlo, pero evalúa la posibilidad de que pues te ahorres unos rengloncitos en eso que les estoy diciendo. Pues sí, sobre todo si ya se puso un poco extenso, lo más importante sería el nombre de su carrera y la universidad donde obtuvieron ese grado. Probablemente aquí a lo mejor esto se puede evaluar si es importante o no. Yo siempre pongo la generación porque son datos que si el reclutador es muy curioso, les permite evaluar si mi tiempo de vida y la cronología de mis experiencias y mis estudios coincide. Entonces, pues yo tampoco tengo mayor problema como soy muy ñoña. Diario todo coincide, todo cuadra como contador y pues ya lo pongo porque siento todo bien. Bueno, ya nos irán conociendo. También es pertinente hablarles del caso contrario, digamos, el otro extremo de la balanza de las personas con estudios truncos. Si tienes un estudio trunco, menciónalo. O sea, licenciatura trunca en administración de empresas. Habrá puestos a los que puedes aspirar con licenciatura trunca. Y de hecho hay muchos profesionistas que aún con licenciaturas truncas empiezan a ejercer a un nivel profesional y bueno, ya después por mero trámite terminan esa carrera. Pero no lo omitan. Si tienen licenciatura trunca, no omitan esa parte porque, pues sí, también se puede malinterpretar y les puede perjudicar. O les puede ayudar, todo lo contrario, a lo mejor como cosa social, ¿no? De repente nos apena tener un estudio trunco y mencionarlo porque suena, hay tanta gente que termina y yo no terminé. No, no, no lo vean así.
No es una cuestión de juicio, más bien es una cuestión de valor. Si tienes más que la preparatoria o tienes un estudio técnico, quizá estudiaste una preparatoria técnica y además tienes un estudio trunco, suma, a lo mejor te puedes diferenciar un poco respecto a otros candidatos que no tienen ni siquiera una parcialidad del estudio como tú. Bueno, nos volvió a suceder la falla técnica, pero no importa. Les decía que no se desanimen a agregar información por las críticas o juicios de los demás. Ustedes anoten todos sus logros, son importantes, aunque no hayan terminado la carrera o un cierto estudio de trascendencia, pues añádanlo, puede sumar acerca de sus intereses y quiénes son. Las siguientes partes vendrían a ser como el valor añadido al currículum. Bueno, por lo menos la parte de los idiomas a veces es una parte básica, dependiendo de a qué empresa vayas. Porque si es una empresa en la que vas a hablar inglés todo el tiempo, entonces es importante que hables el idioma que te están pidiendo. Por lo general inglés. Pero bueno, ya en este mundo globalizado, a veces también hasta el chino o el francés. Para algunas empresas que vienen de Canadá o la nueva potencia mundial que viene siendo China. Entonces, para otras, pues bueno, viene siendo un valor agregado, pero por lo general, pues va a variar dependiendo, les digo, de dónde se anden desarrollando. Sí, si tienen interés de dedicarse a cuestiones técnicas o empresas de tecnología, el inglés es básico y no importa la profesión. Y no importa si no tienen atención al cliente o no trabajan con equipos internacionales. La cosa es que les va a estar llegando un montón de información en inglés. Entonces, la verdad es que sí es un básico. Ah, yo recomendaría que se haga un ahorro en lugar de para comprar teléfonos costosísimos para estudiar inglés, pero bueno, tampoco nos vamos a morir si no lo hacen. Es una sugerencia. Obviamente, pues si van a incluir información relativa a algún idioma, pues incluyan certificaciones o el nivel que manejan inglés. Creo que, por ejemplo, para inglés, el más básico que te piden, si no me equivoco, es el B2. Y ahí, de ahí vienen, pues, los que se consideran como avanzado. Pero el básico, básico viene siendo el B2. Para otros idiomas no sé cuáles sean las especificaciones o certificaciones, pero sí, incluyanlas a final de cuentas. No es tan prudente decir 50% de inglés. Bueno, y el entrevistador, ¿cómo tiene la referencia de que en verdad hablas ese 50% de inglés? No, hablen acerca de los propios parámetros de qué nivel de inglés manejas o del idioma que te están requiriendo. Sí, y bueno, otra cosa, creo que ya a partir de aquí estos son como los indispensables y luego vienen las áreas variables. Por ejemplo, yo he visto algunos currículums. A mí me parece interesante, a lo mejor depende del área, pero ya les había comentado que yo pues ya he recibido candidatos y currículums para elegir algún grupo de candidatos y a mí sí me llama mucho la atención ver estas áreas que ya requieren creatividad, que obviamente deben de ser lo último del currículum y deben de añadir valor. Por ejemplo, hobbies. ¿Qué hacen cuando están en su tiempo libre? Y pues dice mucho acerca de la personalidad de la persona y a mí me interesa mucho. O estudios complementarios que a lo mejor no tienen tanto que ver con su carrera. Yo, por ejemplo, cuando no tenía mucho que añadir, ahorita ya no lo añado, pero en un principio sí llegué a añadir que yo he estudiado acerca de escritura de cuentos, escribir cuentos. Pues fue algo de lo que sí obtuve un diploma y todo, y pues añadí ese tipo de cosas que me parecía que podían sumar un poco de valor. Relativo también precisamente a esas partes extras del currículum, además de posibles hobbies, algún otro estudio relativo. Por ejemplo, un extra que desarrollé algún tiempo, pues fue la reparación de computadoras, que, bueno, se ha convertido más bien en un servicio gratis que he tenido que dar a veces en las empresas en las que estoy para que los malditos equipos sigan funcionando, porque es más rápido que estar esperando al maldito departamento de informática. Hey, yo quiero
Perdón que te interrumpa. Algo que Miguel no les ha dicho porque tiene esa costumbre de ser muy modesto con él mismo, es que él precisamente tiene una carrera trunca y luego se cambió a psicología, por eso sabe lo de reparación de computadoras. Aparte de lo que ya les hemos contado de nuestro papá, que nos ha enseñado mucho sobre tecnología, Miguel estudió 1 o 2 semestres de una ingeniería. Entonces, pues yo creo que añade valor. Sí, yo creo que a lo mejor ese sería un tema para otro podcast, a lo mejor hablar de licenciaturas en las que te ves la necesidad de dejar por X o Y cuestión. Ya les contaré esa loca Historia. historia, pero a final de cuentas sí me dejó ese vestigio, precisamente, tal vez, no el gusto, pero sí como cierta naturalidad a estar involucrado con el funcionamiento de los aparatos. Entonces, volviendo a la parte de esos extras, pues bueno, yo por lo menos no omito esa parte de que sé lo básico de reparar computadoras o equipos electrónicos. Entonces, me lo preguntan, casi siempre me lo preguntan así como de, órale, y no implica nada en las entrevistas a las que voy. A lo mejor una habilidad extra que podría no tener ningún valor y que ya mencioné en el primer podcast es el de dibujar. Psicólogo o a lo mejor como los puestos a los que más aspiro, que es de administración de personal, pues bueno, ¿de qué sirve mencionar que sé dibujar? Pues bueno, no lo pongo, pues son renglones de más. Pues bueno, Si quizá, lo pongo en el apartado de hobbies y, por ejemplo, me estoy sí. postulando a alguna empresa, yo tengo la idea, si alguien trabaja en ese tipo de empresas o en alguna de las franquicias de Alsea, yo tengo la idea de que, por ejemplo, cuando te están contratando para Starbucks, suelen tener más consideración global acerca de la persona. Entonces puede ser pertinente que incluyes un hobby. No, pues que juego fútbol. No, pues que hago pole dance. No, que dibujo. ¿Por qué? Porque a ellos, por lo menos para la franquicia de Starbucks, les interesan jóvenes más proactivos. Creo que se imaginan por qué. Creo que la mayoría tenemos un concepto de que el servicio de Starbucks pues suele ser muy cálido o hasta cierto punto natural. Obviamente también hay gente con malas experiencias, pero en general así es. ¿Por qué? Porque procuran ese tipo de personas que son como Más humana. más carismáticas. Entonces, yo tengo esa idea de que los procesos de contratación de Alsea así son. Para Starbucks, por lo menos. Para las demás franquicias que tienen, no sé. Entonces, pues bueno, a lo mejor si yo me postulo un día a Alsea, puedo poner mi hobby de dibujar, porque representa que tengo un lado creativo y de que mientras no estoy siendo psicólogo, estoy siendo una persona creativa. Yo quiero aquí, ya filosofando, dejando un poco lo técnico, por ejemplo, yo soy muy dada a las estrategias. Precisamente lo que estoy estudiando ahorita tiene que ver con la parte de las estrategias de publicitarias y de tecnología, más con tecnología en sí, sobre no discriminar ciertos datos como lo que estábamos hablando ya ahorita al final. Yo no lo recomiendo porque tiene que ver con nuestra proyección. Si siempre omitimos la parte humana de los hobbies y nuestros intereses, obviamente siempre vamos a estar cayendo en empresas que no les interesa la parte humana, que para ellos es una pérdida de tiempo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Entonces, no, yo te estoy plasmando, perdón, en mi documento ¿qué me interesa? Y si al leer lo que me interesa te parece que soy demasiado y no me consideras, qué bueno, así no me haces perder a mí tampoco mi tiempo, porque yo sé qué tipo de empresas me interesa ser contratada. Entonces, no sientan que pierden, no sufran la pérdida de la oportunidad, es a lo que me refería. Más bien, si se perdió la oportunidad, hubo un motivo y el motivo fue que yo no encajaba en su expectativa del perfil. Tengo que darme cuenta entonces que los valores de esa empresa no encajan conmigo. Es una pérdida, pero ya que lo proceso me parece aceptable. Bueno, en este momento ya terminamos el contenido del currículum. Ahorita voy a hablarles algo que algunos profesionistas, pues es tan indispensable como el currículum y son, por ejemplo, los portafolios de trabajo. Yo pensé que a todo el mundo le quedaba claro que era un portafolio, pero parece que no. Lo digo porque
Cuando yo he requerido diseñadores, el área de RH obviamente siempre pide el currículum y luego yo les comento, ¿sabes qué? No nada más me interesa el currículum, a mí me dice mucho más el portafolio y la de recursos humanos pone una cara algo así como que, ¿qué? Entonces, Sé qué es. sí, un portafolio es un resumen de los trabajos hechos, no la experiencia como ya hablamos, sino literal una muestra rápida de trabajos, porque en mi caso que yo soy diseñadora y que el objetivo final de muchos de mis proyectos es obtener un material visual, pues tiene un peso poder poner un resumen acerca de cómo se ven esos trabajos ya concluidos. Hablando de diseñadores, de personas creativas, de dibujantes, de personas involucradas con creación de contenido audiovisual, sea para cine, tele, redes sociales, lo que quieran. A todo mundo le interesa el estilo de la persona. Entonces, en el portafolio queda plasmado cómo es tu estilo visual. Y también además puedes agregar una estrategia como que pongo una diversidad de materiales que he desarrollado. En mi caso, por ejemplo. Yo agrego una sección donde pongo algunos proyectos impresos que se les llaman editoriales. Tiene su importancia porque eso le dice a la persona que ve mi portafolio que yo sé acerca de preprensa. Para los del CONALEP, preprensa es el tratamiento de los archivos antes de impresión. Si tú no eres diseñador y has ido a imprimir algo y te ha salido mal o no salió como tú esperabas, es porque no sabes nada de preprensa. A mí me ha pasado. Entonces, como pueden ver, es un estudio muy complejo, es algo que requiere mucha especialización de parte de los diseñadores y yo sé acerca de preprensa. Entonces, que vean no nada más el archivo digital, sino fotos del material ya impreso y lo bonito, el terminado final de la calidad del color y los gráficos o las fotos, dice mucho de mi estilo y de mis capacidades. Ahora, la parte digital, fotos que yo he editado, yo soy máster en esa parte. Nunca, un objetivo mientras yo era estudiante era saber usar Photoshop, porque es un monstruo, muchos lo intuyen. Y yo siempre admiré mucho a las personas que lograban unos ciertos terminados y yo me preguntaba cómo le hacían. Tuve chance de conocer personas durante el desarrollo de mi carrera que me fueron enseñando tips y ahora que para mí es fácil entender cómo obtener ciertas cosas en Photoshop que parecieran fuera de este mundo, fuera de serie, pues a mí la verdad es que les tengo que confesar que me llena mucho ver la reacción de la gente cuando yo les presento un montaje, una edición de foto que no esperaban obtener eso, que me dieron elementos malos, sueltos, y yo les di como resultado algo que parece magia. Luego por eso la gente cree que Photoshop hace magia. No, no es Photoshop, es el diseñador. No es como el Photoshop Masters. Sí. Entonces, bueno, ya les daremos, para quien no sabe qué es el Photoshop Masters, a lo mejor luego ahí me encargo yo de ponerles una imagen por aquí. Pero sí, ese es un ámbito en el que pues yo no me he involucrado casi nada, entonces por eso pues Marisol se está extendiendo más en esta parte por su cuenta. Sí, entonces, como pueden ver, ya no me voy a intensiar tanto y ya no les voy a decir tanto, pero sí quería ser clara acerca de cuál es la diferencia entre el currículum o el CV y un portafolio. El portafolio no es útil para todos, pero sí para quienes queremos establecer cuál es nuestro estilo. Estamos los diseñadores, que a veces hacemos diversas cosas. Yo ya les dije, he hecho cosas editoriales, he hecho cosas digitales, he hecho cosas para web, he hecho cosas para aplicaciones de escritorio, he hecho cosas para aplicaciones de móvil. Entonces, no, como yo sé que no todos los diseñadores tienen esa experiencia y además dominio, la verdad yo me doy vuelo. Y es una estrategia, entonces es derribar al rival más débil y pues yo trato de hacerlo porque tengo con qué cubrir esa área. Luego están las personas que dibujan, que escriben
las personas que hacen cuestiones audiovisuales que también pueden crear demos en su propio campo, sea en animación, entonces ese sería un video. En lugar de tener un portafolio en PDF, tendrían un video. Los que editan video también, pues es obvio. Los que editan música, todas esas personas que pueden dar una muestra acerca de su estilo, usan este extra en el que he estado yo explayándome, que es el de portafolio o demo. Ya nada más para terminar bueno, ya habiendo abarcado todo esto de las partes básicas de un currículum, incluyendo también este extra que aplica para las carreras más creativas, pues bueno, lo que ya les venimos insistiendo hasta el hartazgo. El currículum no es una solicitud de empleo que llenas y entregas. No tiene los mismos criterios para todas las empresas. Como el ejemplo que ya les daba, pues, para postularse para una aduana, donde mientras más detalles mejor, porque si no, estás fuera del proceso. Entonces, tomen eso en cuenta siempre que hagan un currículum. Incluso a veces es bueno tener 2 o 3 documentos con diferentes variaciones. Yo al principio de mi carrera, pues por ejemplo, omitía mis especialidades porque pues me iba a postular a una empresa privada que nada más les interesaba que tuviera licenciatura, es más, ni les interesaba que licenciatura tuviera. Entonces, pues omitía mis especialidades. Ya cuando me postulaba a empresas que tuvieran más que ver con educación o salud, ahí sí ya incluía mis especialidades. Entonces, bueno, eso como ejemplo. Resumiendo este punto, tengan varios archivos con varias versiones de su currículum. Es muy prudente y eso les ahorra trabajo. Y obviamente, pues bueno, a lo mejor de repente tienen que sentarse a modificar ambas versiones o las 3 versiones de currículum que tienen, pero háganlas. No está de más. Hagan de cuenta que el currículum es esa entrada al concierto, aunque estamos en pandemia y ahorita no hay conciertos. Su currículum es su entrada al concierto. Si no lo tienen, no entran. Otra manera de poder asentar estas explicaciones es ir a Google, se van a la parte de imágenes y ya le ponen diseño de currículum o diseño de CV y les va a arrojar algunos resultados, no nada más de documentos o de plantillas, sino de imagen, porque es algo de lo que no hemos hablado. La organización visual del currículum es importante, entonces vayan y vean imágenes en Google que les dé idea de cómo podrían organizar las secciones de su currículum de tal forma que visualmente sea agradable, fácil de leer, que no esté todo así como Biblia con letra chiquita. Inspírense en esas imágenes. Tampoco se metan en el calvario de que quieran que te esté lleno de, pues, de diseños que a lo mejor no tienen las herramientas o los programas ideales para eso. Yo creo que cualquier reclutador podría em, apreciar la creatividad extra para elaborar su documento, pero pónganse límites respecto a cómo van a obtener esa plantilla o cómo la van a editar. A lo mejor de repente en internet se encuentran alguna plantilla en Word o algo que les facilite. Pónganle foto, de eso no hablamos, pero pónganle Sí, foto. y sobre todo que la foto, digo, yo sé que hay diferentes campos en los que podría ser válido, pero para casi todos, que no sea una mendiga selfie. Que no parezca selfie, o sea, si se la van a tomar ustedes, que no parezca selfie. No importa que estén bien guapos o que ese día se arreglaron mucho, que no parezca selfie. Sí, no sí, no la de los 15 años de su prima donde traían el traje de la banda El Recodito. No, o sea, preparen como que fuera la foto de fin de curso, la que les tomaron para el título o la que las tomaron para poner en un documento, la del INE o algo así, hagan de cuenta, simulen esa situación y tómense así su foto derechitos, pues ya ven ustedes si se ponen súper formales o qué, pero pues se arreglan todos, se ponen derechitos y ya se toman la foto más formal, no una de redes sociales. Y como criterio general, para siempre, para el final de los días,
Revisen la ortografía. Si quieren, pueden terminar el currículum, lo dejan ahí un rato, y lo vuelven a leer. Que no haya faltas de ortografía. Creo que ni siquiera tengo que explicar por qué no tiene que tener faltas de ortografías. Pero por si acaso, yo como entrevistador que fui donde veía una falta de ortografía, era así como que no, es una persona descuidada, se va a segundas opciones, si me hace falta, lo agarro. Si no, adiós. Sí, acuérdense, hasta busquen en internet, porque ya lo hemos mencionado mucho, ¿qué es ser un profesionista? Ustedes eligieron estudiar una carrera y yo creo que no viéndolo como un peso, una responsabilidad, sino como un reto, ¿qué implica hacerlo? ¿Qué implica convertirse en uno? Entonces los detalles que los vuelven profesionales importan, entre ellos, pues ya cosas muy profundas que voy a mencionar aquí, pero que a alguien que sea muy proactivo le va a parecer interesante, que es la redacción, que sea coherente, que sea bonita, la ortografía, que obviamente de repente si no es nuestro punto fuerte, pues vamos a internet, vamos a las procesadores de texto para los del CONALEP, Word, y nos corrige muchas faltas de ortografía. Dárselo a leer a alguien más, ¿por qué no? Todo eso es proactividad, filtros que nos ayudan a ir corrigiendo errores. Cuidado con los dobles espacios, todas esas cosas. Entonces, ténganlo en consideración. Otro punto más que les quiero mencionar que también es técnico es revisar, ya revisamos la ortografía, la redacción, todo. Ahora ya guardamos nuestro archivo. Revisemos que el archivo funcione. Esto es muy importante, sobre todo para las plataformas digitales, porque a veces subimos un archivo y resulta que está corrompido porque, no sé, lo cerramos antes de que lo dejáramos guardar, o se apagó la computadora y se dañó, o no sé, algo que haga que el archivo se malogre. Entonces, si subimos un archivo que está corrompido y el entrevistador no lo puede abrir, pues bueno, pues obviamente nos descarta. El entrevistador no te va a marcar a tu casa y, oye, no puedo abrir tu archivo. Pues obviamente no va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, desde un inicio hay que prevenir que el archivo sea abrible, aunque creo que me acabo de inventar esa palabra. Sí. Y sobre todo, recomendable, pero no obligatorio, es que guarden el archivo con compatibilidad. Si están usando Word de Microsoft, guárdenlo con compatibilidad para todos los Word del 97 al 2000. ¿Por qué? Porque no es muy frecuente, pero sí hay empresas tan pedorras que a veces no les han comprado los Office más nuevos a sus empleados. Entonces, a veces están haciendo ahí maromas para trabajar. Entonces, la verdad se agradece mucho que guarden el archivo con la mayor compatibilidad posible. Sí, entonces sí, dijo Miguel algo muy importante. Es, resumiendo ese punto rápido, por ejemplo, si yo tengo la versión de Office, acabo de comprar una compu y a veces resulta que nos regalan un año de la licencia de Office, la más nueva, y que yo tengo la versión 2020 o 2021 y se la envío al reclutador y no la puede abrir porque está usando Office 97. A veces pasa, ¿eh? Entonces, yo misma puedo ir a Word y decirle que me guarde mi archivo como una versión vieja de ese programa. Igual si van a usar PDF y eso, revisen la compatibilidad, ábranlo en su celular, en su compu, si tienen otra compu acceso, revísenlo en varios dispositivos y si se abre, bueno, pues no es que podamos prever absolutamente todo, pero pues ya mejoramos un poquito más la experiencia del reclutador. Y sobre las mismas cuestiones técnicas, revisen que no pese mucho el archivo. Si son de esas personas quisquillosas que no quieren dar el archivo editable, y mejor lo guardan en PDF, nada más revisen que el PDF no pese demasiado. ¿Cuánto es demasiado? Yo creo que 5 megas como máximo es un currículum que se puede subir a casi cualquier lado.
Para los currículums en general, digo, vamos a descartar los currículums creativos, ya sea de diseñadores o de personas que se dedican al arte, que a veces lo cargan bastante de imágenes. Bueno, ahí ya puede pesar lo que sea, ¿no? Pero para profesionistas que digamos más Estándar. del ramo Godines, vamos a llamarle, 5 megas como máximo. Y se los digo porque este programa, ¿cómo se llamaba? Acrobat. Ajá. Acrobat de Adobe es muy propenso a crear archivos inmensos. Ah, Es, optimiza muy poco la información. A lo mejor no por no explicarlo aquí, pero es muy propenso a eso. Revisen que no pese ya demasiado. sé, nos ponemos ñoños. El tip del ñoño millennial. Pónganle de nuevo en Google. A nosotros nos soluciona, no es cierto, todo no, pero estoy dramatizando. Nos soluciona muchas cosas el internet. Entonces van a Google y le ponen comprimir PDF y les van a salir una lista de herramientas que ayudan a que si mi PDF originalmente pesa 8 megas, pues lo cargo en esa herramienta, lo descargo ya comprimido y van a ver que a veces le logra bajar un buen el peso. Entonces, pues para que no se estén quebrando la cabeza con, pero ¿cómo? Internet. Bueno, para algunos debe ser muy natural a veces buscar esas herramientas, pero para nosotros que estamos como a la mitad entre generación X y Centennials, a veces como que no se nos enciende el foquito tan rápido y, cierto, tenemos internet, tenemos Tenemos tecnología. tecnología. Entonces, bueno, con eso ya terminamos pues lo que les queríamos aportar acerca de cómo hacer un currículum. Si ustedes creen pertinente que abarquemos un poquito más para otros tipos de currículum, pues bueno, ya saben, tenemos nuestras redes, pueden comunicarse con nosotros pues en la caja de comentarios del video, por correo, por Facebook, por Twitter, los cuales pues bueno, están en la descripción y también en la imagen esa del fondo. Entonces, con esto pues damos por terminada nuestra sección de licenciado millennial. Los esperamos en la próxima entrega y pues aguas con el coronavirus. Sí, acuérdense de nuevo, todavía no estamos en momento de exponernos, entonces si no es necesario no salgan, no vayan a multitudes, usen cubrebocas, lávense las manos, lleven gel, otra vez por el amor de Dios, por el amor de Alá o por quien crean. Tengan cuidado, por favor, tengan cuidado. Y ya saben que estamos disponibles. Si tienen dudas, escríbanos abajo del video o en nuestras redes sociales. Déjenos un mensajito en nuestro correo. Por favor, suscríbanse. Ya saben que este es un proyecto independiente y pues les agradecemos mucho su apoyo, también sus sugerencias. Nosotros estamos, no porque seamos un proyecto independiente significa que no queremos mejorar toda la calidad del contenido nosotros mismos, También comemos. también comemos. Y bueno, eso es todo. No sean covidiotas. Bye. Gracias, bye.